Bienvenidos a esta enseñanza. Usted se alegrará en los siguientes minutos porque la exposición de la palabra de Dios alumbra. La explicación de ella da entendimiento a los sencillos. Es una bendición el poder estar en comunidad. No dejo de reiterarles que Dios necesita que nosotros levantemos un santuario en el cual su presencia pueda manifestarse. Cuando nos reunimos como congregación somos ese santuario. Cada uno de nosotros es como una piedra viva y al reunirnos estamos construyendo allí ese santuario donde la presencia de Dios puede y quiere manifestarse. No solo su presencia ha de obrar en los que estamos reunidos, sino que su presencia obra también en la ciudad. O sea, cuando nos reunimos, bendecimos la ciudad con la presencia de Dios. Porque al estar la presencia en medio de nosotros en la ciudad, sabemos que todos aquellos que aborrecen la presencia de Dios, las tinieblas, huyen de esa presencia. O sea que cuando nos reunimos, nosotros traemos liberación de tinieblas sobre la ciudad. Es que a veces podríamos pensar de una manera muy ensimismada, o sea, pienso en lo que yo puedo obtener por congregarme y nos olvidamos de lo que le damos a otros y a la ciudad entera cuando nos congregamos. Eso es algo que anhelamos que Dios ponga muy profundamente en nuestro corazón y tengamos esa responsabilidad. De una u otra manera, el tener a Dios en nuestro corazón, el habernos unido al Espíritu de Él, también nos crea una responsabilidad amorosa, en gratitud para con Dios y amorosa y en gratitud para con la gente que vive en la ciudad donde Dios nos ha puesto. Y si tenemos claro eso, pues creo que vamos a tener siempre el buen ánimo para estarnos reuniendo. También es importante que en la medida que tenemos claro que venimos a traer la presencia de Dios y que deseamos que haya bendición para otras personas, anhelo que ustedes que van creciendo, que han estado madurando, puedan manifestar esa madurez y esa fe con sus acciones, con su manera de actuar. Nuestra fe se manifiesta con las acciones, con las obras que hacemos, con las evidencias que damos. Eso es lo que realmente muestra nuestra fe. O sea, muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré por mis obras la fe que tengo. ¿Por qué vienes? Porque si yo vengo hay un santuario para el Señor. La presencia de Dios estará en medio de nosotros. Si traemos personas nuevas invitadas, esa presencia hará algo en ellos especial. La presencia de Dios traerá liberación sobre esta ciudad. La presencia de Dios traerá bendición para todos los que habitan con nosotros en la ciudad donde vivimos. Estaremos dándole a Dios la oportunidad de manifestarse a través de nosotros. Entonces, son razones muy poderosas para que los pequeños cambios que haya no nos varíen la conducta, sino que tengamos una conducta constante, porque tenemos una convicción muy clara. Yo me reúno con esa fe, con esa certeza que estamos bendiciendo, de que estamos siendo bendición para otros y bendición para la ciudad, bendición para la nación. Dios puede establecer su presencia en medio de nuestras reuniones y hacer desde ahí todo lo que Él quiere hacer. Estuvimos hablando de la necesidad de que nuestra fe sea realmente una evidencia en días anteriores y quiero hoy que miremos algo de eso y quiero que vayan por favor al libro de Hebreos, el capítulo 11. Allí encontramos la definición que Dios nos da de fe. Hebreos capítulo 11 y en Hebreos 11:1 dice la Escritura: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De manera que la fe es una certeza y es una convicción, pero las definiciones un poco más profundas, más buscadas, más discernidas, nos dicen que la fe
es la evidencia de lo que se espera. La fe es evidencias. Y nos dice que la fe es la sustancia de lo que no se ve. De manera que si somos personas de fe en el Señor Jesús, en el Padre verdadero y único, si tenemos fe en la palabra de Dios, esa fe debe mostrarse o manifestarse en evidencias. Si yo tengo fe que la presencia de Dios está en la congregación cuando nos reunimos como cuerpo, si yo tengo esa fe, significa que yo debo dar evidencia de que Dios realmente está cuando nos congregamos en medio de nosotros. Y por eso vengo, o sea, el venir es una evidencia de que creo. O sea, el venir es una evidencia que muestra mi fe en que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, ¿cierto? Si no vengo, pues yo puedo decir, no, yo sí creo en Dios y creo que Él está presente cuando la gente se reúne. Bueno, pues si eso es lo que crees, ¿por qué no fuiste? ¿Por qué no vas? ¿Por qué no te reúnes? Entonces, nuestra vida, cada acción es una evidencia. La vida cristiana no es solo venir a una reunión, la vida cristiana es estar dando evidencias continuas en el diario vivir de aquello que le creemos a Dios. De manera que esa palabra evidencia debe tener un valor muy especial para nosotros en nuestras convicciones. Evidencia es fe, es la manifestación de una fe real. Si no hay evidencias, mi fe es muerta y Dios desea es una fe viva. La fe viva es la que da evidencias. Y es muy importante que nosotros nos preocupemos, nos enfoquemos en ese dar evidencias, porque eso es lo que hace que nuestra fe sea viva. Y una fe viva es una fe con la cual agradamos a Dios. O sea, Dios nos dice en su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Pero la fe que agrada a Dios es la fe viva, o sea, vamos a decirlo de esta manera, sin fe es imposible agradar a Dios, pero dilo de una manera más operativa, más práctica. Si no das evidencias de fe, es imposible que agrades a Dios. Si no das evidencias de tu fe, es imposible que agrades a Dios, porque entonces caerías en una fe muerta, que es un conocimiento intelectual y nada más, un conocimiento que está en la cabeza, pero que no produce acciones en ti que sean evidencia de aquello que le crees a Dios. Entonces la vida cristiana que agrada a Dios es una vida de fe viva, una vida de fe obediente. El obedecer en el fondo es dar evidencias. Entonces la obediencia es dar evidencias. Una fe que obedece, que actúa, es la fe que realmente agrada a Dios. Y si no estamos pendientes de dar esas evidencias, pues podemos determinar o concluir que ciertamente no estamos agradando a Dios. De modo que es muy importante las acciones que acompañan a lo que creemos. Esa es la fe verdadera. Entonces, quiero animarles a que consideren cada situación de su vida cristiana. ¿Crees en la oración? Sí, yo creo en la oración. Dios habla de orar. Decimos que los antiguos profetas, en fin, nunca enseñaron sobre oración, pero vino Jesús y Él habló de oración todo el tiempo. ¿Crees en la oración? Yo creo en la oración. Oras, tomas tiempo. No son horas, tomas 3 minutos para entrar en la presencia de Dios. Tomas 3 minutos para decirle, Señor, no es del que quiere, no es del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Lo haces? Ahora, quizá comienzas por hacerlo como algo que haces en un segmento de tu día, en un determinado momento de tu día. Pero Dios te va a ir llevando a que continuamente en tu corazón estés pidiendo misericordia, estés alabando la misericordia de Dios, estés exaltando la misericordia del Señor. O sea, Dios te va a llevar a que no sea solo por tramos del día o un pedacito de 5 minutos, sino que va a estar obrando en tu vida para llevarte a que haya en ti una oración continua, en que ores sin cesar. ¿Crees en la oración? Sí. ¿Cuáles son las evidencias de que crees en la oración? Se mide por evidencias. O sea, voy a decirte esto, el único test que se usa en el mundo espiritual son los frutos. Si usted quiere examinar algo en su vida, la manera de examinarlo es que usted revise los frutos. Si usted quiere saber si anda en el Espíritu, revisa si en ustedes están los frutos del Espíritu. Hay
amor, gozo, paz, paciencia, templanza, benignidad, fidelidad. ¿Hay en ti eso? Si los hay, pues estás andando en el Espíritu. Ahora, si no los hay, si no hay frutos, no te engañes, no andas en el Espíritu. En Dios todo requiere evidencia. Entonces, ¿estoy andando en el Espíritu? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Estás andando en la oración? ¿Cuáles son los frutos, las evidencias de esa oración? Tanto de que la haces como de que recibes respuesta. ¿Crees en el que la gente solo creerá si alguien les comparte, si alguien les habla de esa salvación tan grande? ¿Crees eso? Sí, yo creo que solo se puede tener fe por el oír, y el oír necesita que alguien predique, que alguien le comparta a la otra persona. ¿O crees en eso? Sí, yo creo que a la persona hay que compartirles, porque si no oyen, ¿cómo van a creer? ¿Lo crees? Sí, yo lo creo. ¿Y qué evidencias das de eso en tu vida cotidiana? ¿Les compartes a otras personas? ¿Tienes hambre de almas? Les comparte y además le dice, venga, hagamos una oración, déjeme acompañarle, déjeme ayudarle en esa oración de fe. Son evidencias, la vida entera son evidencias. O sea, si tú quieres probar tu vida, medir tu vida, tienes que centrarte en las evidencias. ¿Crees que Dios es el dador de todo en tu vida? Sí, incluyendo lo material. Sí, ok. Entonces, debes preguntarte, Dios habla de que el 90% es tuyo, el 10% es algo que le pertenece a Dios. ¿Crees en eso? Sí, yo creo en eso. ¿Das evidencia de ello? No lo sé, eso es algo que tú tienes que examinar. ¿Crees que honrar a los padres es algo que realmente glorifica a Dios, satisface a Dios, agrada? Sí, yo lo creo. ¿Y qué evidencias tienes? Dime, ¿qué haces para honrarlos en forma cotidiana? ¿Qué haces? Y si no estás haciendo nada, no te engañes, tú no honras a los padres. Si te das cuenta, cada cosa en nuestra vida cristiana debe llevarte a preguntarte, ¿qué evidencias hay en mi vida de que ciertamente estoy creyendo en forma viva en lo que leo y conozco de Dios? Estamos ahí, ese es como el concepto que debemos tomar, fortalecer en el día de hoy. Y sé que de eso depende realmente la vida cristiana y el que realmente podamos estar agradando a Dios. Cuando estamos agradando a Dios de esa manera, con una fe viva, entonces la misericordia de Dios también es para nosotros. O sea, la misericordia, cuando comenzamos nuestra relación con Dios, solo necesita nuestra humildad. Señor, soy impotente, soy incapaz, estoy angustiado, estoy en la olla, estoy perdido, estoy esclavo de tal adicción, de tal problema, de tal situación de tinieblas, ayúdame. Bueno, fuiste humilde y el Señor vino y ¡bum!, inmediatamente te dio la mano. Pero a partir de ese momento, el que tú estés dando evidencias de que estás creyéndole a Dios, lo que vas conociendo de Dios, es absolutamente importante para que su misericordia siga fluyendo sobre ti. O sea, no podemos pensar que la misericordia es algo que simplemente es continuo, es precioso, es buena, es eterna, es poderosa, es para siempre. Sí, eso suena maravilloso, pero en la medida que vamos creciendo, esa misericordia continua tiene algunos requisitos, ¿no? Y el principal requisito es la obediencia, el que estemos dando evidencia de que estamos creyendo a lo que estamos conociendo del Señor. Solo así garantizamos que su misericordia sigue sobre nosotros y para nosotros. O sea, no podemos andar desentendidos de las evidencias. No podemos andar desentendidos de las evidencias. Quien ande desentendido puede caer en un terrible engaño y perderse. Y va a decir, oye, ¿qué me pasó a mí? Yo caminaba bien. En cualquier momento dejaste de examinarte. Y el examinarse es a través de los frutos, a través de las evidencias, a través de las acciones que estás llevando a cabo, que son de acuerdo a lo que estás conociendo de Dios, de sus instrucciones, de lo que le agrada a Él. Recuerden que toda la Biblia no es más que las instrucciones del novio a la novia, de una novia que aspira y quiere firmemente ser la esposa de ese novio maravilloso que es el mismo Señor Jesucristo. Y esas instrucciones son la cultura del novio, del esposo futuro. Y en la medida que yo estoy evidenciando con acciones lo que estoy conociendo de lo que le agrada a Él, estoy adquiriendo la cultura que tendremos con Él. O sea que esto es maravilloso. Si lo miras simplemente como leyes, como exigencias, no estás en el espíritu correcto. No estás en el espíritu de una novia.
Estás en un espíritu legalista aún de un esclavo, pues. Que hago para que me den, hago para que no me maten, hago para que tenga comida. Y esa no es la relación que Dios está buscando. La relación que Él está buscando es de una novia amorosa, entregada, decidida a agradarle a Él. Y entonces Él, a cambio, tendrá su misericordia continua sobre cada uno de nosotros. Entonces es importante mantenernos siempre alerta. Y por eso es bueno estar uno en contacto con personas que le ayudan a fortalecer la fe a uno, que están contando cómo ellos evidencian la fe. Muchas veces uno dice, pero ¿por qué hay que oír testimonios? ¡Qué pereza, qué jartera! Óyeme, los testimonios son muy importantes porque son evidencias que traen a otras personas. Oye, mira, Dios me dijo, Dios respondió, Dios oyó. Oye, yo hice tal cosa y miren lo que ha sucedido. O soy una persona que en mi vida cotidiana estoy en tal actividad y me dice, wow. Yo no sabía, no pensaba yo en qué estoy, yo como que no estoy haciendo nada, yo como que puedo hacer también algo, oiga, por allá Dios me mandó una voz de alerta, o sea, Dios mandó algo para fortalecer tu fe en algo en lo que tu fe está débil. Una fe débil es una fe que comienza a disminuir las evidencias, que comienza a disminuir su obediencia, y entonces vamos a estar en problemados, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y estamos en una relación de noviazgo. ¿Una relación de noviazgo exige o no exige? Pregunto, amadas. Claro. ¿Qué tal un hombre que dice, no, soy tu novio, quiero ser tu novio, quiero casarme contigo, y se pierde, y regresa para dentro de 6 meses, hola, ¿cómo estás? Soy tu novio, ¿qué dirías? Dime, ¿de qué trata esta historia? Aquí no te he visto durante 6 meses. Yo deseaba que me visitaras cada día, deseaba que me dieras un tiempo cada día, deseaba que me hicieras conocer lo que hay en tu corazón, que supiera lo que hay en mi corazón, deseaba. Entonces, una relación exige, una relación es una correspondencia. ¿Cómo nos respondemos el uno al otro? ¿Cómo desea Dios que le respondamos? Dando evidencias de que le creemos. Es la mayor honra que le puedo dar a Dios. Darle evidencia de que le creo. Esas acciones que acompañan lo que su palabra me está mostrando. Entonces, quiero animarles porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, cuando estamos esforzándonos amorosamente, no de una manera esclavista, sino amorosamente, oye, yo quiero agradarte, Señor, ayúdame, que tu Espíritu Santo me ayude. Cuando yo estoy esforzándome y la gracia de Dios acompaña ese esfuerzo pequeño que yo hago de querer caminar para agradar a Dios, entonces sé que Él realmente va a estar conmigo y va a estar sobre mí. Y Dios, cuando hacemos ese esfuerzo, porque sí se requiere de parte nuestra un deseo, un querer, un hacer, se requiere de parte nuestra, y se requiere y se da en nosotros debido a que amamos al Señor. ¿Y por qué le amamos? Porque te salvó. Los que hayamos experimentado la salvación de esclavitud, a cualquier pecado, adicciones, a enfermedad, pobreza, ruina, cualquier que haya experimentado la salvación de Dios siente gratitud, siente amor por Él. Y eso es lo que nos mueve a querer agradarle. De allá nace la fe de lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, cuando estamos en ese plan y trabajamos en ello, Dios nos da una recompensa. Por eso Dios, a través del apóstol Pablo, asimila la vida cristiana como una carrera de un atleta. El atleta que va a las Olimpiadas y gana, ¿qué le daban en las Olimpiadas? Le ponían una corona de laureles. Y todo el mundo sabía que era el ganador, era la medalla olímpica. Es una corona de laurel, ahí de hojas sobre su cabeza. La palabra de Dios dice que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. ¿Y cuál es el galardón que Dios pone sobre nosotros hoy en día? El galardón que Él pone es una corona de favores y de misericordia. Pero es una corona, implica un hacer, implica un correr, implica una perseverancia, implica una disciplina, implica un amor constante. De lo contrario no hay esa corona. Entonces muchas veces como cristianos decimos, no sé qué está pasando en mi vida, o qué ha pasado en mi vida, y creo que esto trae algunas respuestas para todos, y trae también una alerta de estarnos cuidando. Si yo quiero caminar mi vida continuamente con esa corona de favores y de misericordias, debo estar pendiente de revisarme en cuanto a evidencias. ¿Cómo estoy evidenciando todo lo que yo le creo al Señor? Muy importante. O sea, nuestra vida no puede ser solo palabras. Se dice que lo que una persona es
No se conoce por sus palabras, no se conoce por lo que lee, no se conoce por lo que dice. Lo que una persona es, se conoce por lo que hace. Si tú eres una mujer, un hombre de fe, eso se evidenciará por lo que haces, no por lo que dices. Por eso la palabra con tanta frecuencia nos enfatiza: sean hacedores, den evidencia de esa fe, que su fe sea viva, no se cansen, no se vuelvan perezosos de esas acciones, de dar esas evidencias. La palabra está constantemente haciéndonos ver eso y nos anima con cosas muy grandes, una corona de favores y misericordias. Estamos agradando a Dios y Él también nos dice que somos amigos de Dios cuando estamos caminando de esa manera. Entonces, revisemos el libro de Santiago, o la epístola de Santiago. En el Antiguo Testamento se llaman libros y en el Nuevo se llaman epístolas, cartas. Entonces, allá en la epístola a Santiago, encontramos Santiago, hermano del Señor Jesús, escribió una epístola que es como el cristianismo práctico. O sea, Santiago salió de la doctrina a decir cómo se aplica toda esa doctrina, cómo se evidencian las cosas en nuestra vida de verdaderos cristianos. Y entonces en Santiago 2:14 él dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Pero a mí me gusta más: ¿de qué aprovechará que diga que tiene fe y no tiene evidencias? Él pregunta eso. ¿Podrá esa fe salvarlo? Eso es interesante. Miren la pregunta tan poderosa. ¿Esa fe salva? Una fe que habla, conoce, pero no evidencia. Y él dice enseguida, hace una comparación. Dice, si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Si yo a una persona en necesidad le digo, pues vaya y ojalá se caliente y pase el hambre, son solo palabras, pero no le doy nada, ¿aprovechará de algo mis palabras? No, la persona sigue con hambre, desnudez, frío. Dice, acá dice la Escritura, dice, así también, o sea, es una comparación que él está haciendo como para que la veamos clara. Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Escuchen el adverbio que usa para calificar la acción, completamente. Si la fe tuya no tiene evidencias, está completamente muerta. Son como palabras fuertes, muy claras. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces aquí viene el dilema. Dos personas, la una dice, yo tengo fe, y la otra dice, pues yo tengo obras. Y mire cómo él aquí nos decide la cuestión, dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo sabemos que estamos caminando en una fe verdadera y viva? Por las evidencias que damos. Las evidencias son acciones. Si creo en la oración, oro. Si creo en que la fe se fortalece mediante lo que Dios hace en otros, doy testimonio, recibo testimonios. Si yo sé que Dios es dueño del 10% de lo que me da, debo evidenciar devolviendo el 10% a Él como Él me establece que lo haga. Si yo creo que Dios me tiene para llevar el fruto del Espíritu Santo, tengo que mirar si en mí realmente hay evidencias del fruto del Espíritu. Todos son evidencias, todos son obras, todos son acciones. ¿Ustedes han visto cualquier juicio en televisión, así sea en películas? ¿Cómo actúan los jueces? A uno le parecen duros, ¿no? Usted oyó a este hombre decir que iba a asesinar a su esposa, diga sí o no. No. Gracias. Siguiente pregunta. Y uno dice, oye, no lo dejaron explicar. No. ¿El juez qué busca? Evidencias. Él no busca carreta. Pues no, es que me parece haberle oído, porque en alguna vez que disgustamos, no. Usted oyó a este hombre oír decir tal cosa, diga sí o no. No, listo, gracias. Sigue el siguiente. ¿Cómo creen que Dios va a hacer si Él es el juez de toda la tierra? ¿Cómo era? ¿Tú realmente crees en la oración? Yo creo en la oración, Señor. ¡Wow! La oración. Oí toda la vida de oración. ¿Cuáles son tus evidencias de oración? ¿Las tienes? ¿Sí o no? No. Ok. ¿Tú no crees en la oración? ¿Tú realmente crees que el que da al pobre le presta a Dios? Sí, yo creo en eso. Es tu palabra. Yo me acuerdo, está en Proverbios. Evidencias. Cuéntame evidencias. La verdad no las tengo. Es que no alcancé a... Listo. No crees en la palabra. Tú no tienes fe en esa palabra, tu fe es totalmente muerta.
O sea, pongámonos de esa manera y juzguémonos a nosotros. La palabra nos anima a que nos juzguemos a nosotros mismos, que hagamos esas evaluaciones para que no vayamos a caer en un engaño. Dios quiere que lo hagamos para que poder ayudarnos y levantarnos a más. Sigue diciendo allá, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Y aquí el apóstol trae una comparación terrible que la hemos oído muchas veces. Y él dice, el diablo dice que cree que Dios es uno y hasta tiemblan, pero eso que él cree, ¿tiene evidencias en su comportamiento? No, él está en contra de Dios. Él quiere ser Dios y mantenerse como Dios. Dios le diría al demonio en un juicio, ¿tú crees que soy uno? Sí, uno, único. ¿Evidencias? No tengo ninguna, siempre he querido estar a la par tuya. He querido ser como tú, pero nunca me he sometido a ti. Entonces tu fe es totalmente muerta en que yo soy uno y soy Dios. Pero quieres saber, hombre vano, hombre vacío. Aquí hasta usa palabras fuertes, vacío. A veces decimos, me siento tan vacío, no sé, algo me pasa. ¿Qué será? A veces le decimos, Señor, ¿qué pasa? El vacío puede ser que hay algo en nuestra vida que no está actuando de acuerdo a lo que sabemos que está en la palabra de Dios. Pero quieres saber, hombre vacío, que la fe sin obras está muerta. Otra vez habla de fe muerta, fe viva. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Qué creía Abraham? Abraham es el padre de la fe, por eso la Biblia nos lo trae con frecuencia y nos lo pone ahí en la cara, como decir. Cuando Dios quiere hablarnos de fe, nos pone a compararnos con Abraham, nos pone ese espejo. ¿A qué creyó Abraham? En Romanos 4, usted lo encuentra. Abraham creyó que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Eso fue lo que él creyó. ¿Y por qué? Dios debe habérsele revelado a él y haberle dicho a Abraham, yo soy el Dios que levanta a los muertos y soy un Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Por eso a ti, a partir de hoy, dejas de llamarte Abraham, que quiere decir Padre excelso, y te llamarás Abraham, Padre de multitudes. Y a partir de ese día todo el mundo le decía, hola Abraham. El tipo no tenía ni siquiera un hijo, y todo el mundo dice que hola Padre de multitudes, hola Padre de multitudes, y no tenía ni un hijo todavía. Eso es una locura. Pero Abraham aceptó eso porque dijo, pues Dios llama lo que no es como si fuera. Dios dijo que me haría padre de multitudes y Él me está llamando como si fuera padre de multitudes y me seguirá llamando así hasta que yo sea padre de multitudes. Entonces él dijo, yo sé, conozco a un Dios que se me reveló, que llama las cosas que no son como si fueran. Y Él también se me reveló como el Dios que da vida a los muertos. Entonces después Dios le da el hijo de la promesa. Y Dios le dice, ok, ve y ofréceme a tu hijo en sacrificio sobre un altar. Ahora, Abraham sabía que él necesitaba, con todas las riquezas que tenía, dejarle eso a un heredero. Y tenía el heredero, y Dios se lo había prometido, sí, tendrás heredero. Y luego Dios le dice, ve y ofrécelo sobre un altar. Y Abraham se va a ofrecerlo. Pero Abraham se fue con una certeza de que él lo ofrecía en sacrificio y Dios lo levantaría entre los muertos. Tanto que Abraham se va con un criado, toma la leña, toma al muchacho y le dice al criado, usted se queda aquí y yo y el muchacho iremos y adoraremos y volveremos. Oiga, ¿de qué está hablando ese señor? Está hablando de que él dijo, yo sé que voy, le doy muerte a mi hijo, pero como Dios me prometió que yo tendría heredero, lo levantará de entre los muertos en el mismo altar y yo regreso con el muchacho. Y Abraham dio evidencia que creía eso. Se fue, puso la leña, amarró a Isaac, tomó el cuchillo y cuando iba a hacerlo, seguro que Dios dio su decisión absolutamente certera de que lo haría, lo detuvo. Entonces Abraham conocía a ese Dios. Y entonces aquí nos está diciendo nuevamente Santiago, vuelve y nos pone el modelo de Abraham en la cara y nos dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. O sea, Dios pudo decir, ciertamente tienes fe, me has agradado. Tu fe es viva, tu fe me dio evidencias. Tú sí crees realmente que levanto a los muertos, tanto que estuviste, que en tu corazón le diste muerte, porque tenías la certeza de que yo lo levantaba. O sea, diste evidencia, tuviste una acción clara con la cual me mostraste que ciertamente crees que yo levanto a los muertos. Evidencias, todos los patriarcas, Dios miraba, era evidencias, una fe viva, no una fe de solo conocimiento intelectual. Dice acá, ¿no ves
que la fe actuó juntamente con sus obras, o sea, la fe siempre va acompañada de las evidencias. Es como la cara de la fe, voy a decirlo de esta manera. La cara de la fe son las evidencias, las obras, las acciones de obediencia a lo que crees. Entonces dice acá, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La fe se completa, perfeccionar es completar. La fe se completa con las obras, o sea, la fe comienza con conocer lo que le agrada a Dios, pero eso es solo el comienzo. ¿Y cómo completo esa fe? Con las evidencias de que he creído a eso. Es la manera. O sea, qué bueno que Dios se presentara a ti y te dijera, tu fe es perfecta, tu fe la has perfeccionado, porque lo que crees lo has completado con las evidencias de lo que crees. Entonces creo que es un llamado muy práctico y muy simple. Dice acá, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios lo veía como un hombre justo delante de él. Es justo el hombre que yo quiero, es justo el hombre que me agrada. Este es el que me da la medida. Ahora, nosotros todos somos hijos de Abraham. ¿Y cuál es el gen de Abraham en ti? ¿Cuál es el gen de Abraham en mí? ¿Se han preguntado eso? ¿Cuál es el gen para que tú digas que eres hijo de Abraham? La fe. Si tú has podido creer en el Señor Jesucristo y Él te dio su Espíritu Santo, tú tienes el gen de Abraham. La gran herencia que Abraham, o más bien, la gran herencia que Dios dio al mundo a través de Abraham era la fe. Dios lo ha puesto en nosotros. No le impidas a la fe tuya dar evidencias. Gózate de ser un verdadero hijo, una verdadera hija de Abraham, que cree y evidencia lo que cree con las acciones. Esa es la verdadera cristiana. El resto es imitación, un falso cristianismo, un remedio, una caricatura de cristianos. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por esa fe intelectual. El hombre es justificado por las obras, por las evidencias que da de lo que cree. Asimismo, Rahab la ramera, ¿no fue acaso justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Voy a decirte esto, las obras, la evidencia son el espíritu de la fe. Tu fe puede ser una fe sin espíritu, totalmente muerta, porque no das evidencias de ello. Entonces, eso es algo que es tan hermoso y tan poderoso y que nos anima a estar chequeándonos cómo estamos en nuestra vida de fe, cómo estamos para saber que la misericordia de Dios es continua y está sobre nosotros. Ahora, quiero que observen esto solo como una especie de una panorámica sobre la fe, sencilla, práctica. Cuando ustedes revisan en 2 de Pedro, ustedes ven allí en el capítulo 1 algo muy importante, muy importante. Dice allí en el capítulo 1, vamos a partir del verso 3, 2 de Pedro, vamos al capítulo 1, verso 3, dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Quién nos dio todas esas promesas? El poder de Dios, la virtud de Dios. Es el que nos ha dado todas las promesas maravillosas de que vamos a ser transformados a la imagen y semejanza de su Hijo. Dice acá: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. O sea, por la gloria y excelencia de Cristo, Dios nos da a conocer esas promesas maravillosas, para que por ellas, las promesas, lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Naturaleza no quiere decir esencia. No quiere decir que tú vas a ser como Dios en la esencia. La naturaleza quiere decir que vas a ser como Dios en el comportamiento. Entonces, ¿Dios para qué nos da tremendas promesas? Para que busquemos un comportamiento de acuerdo a Dios. Esto creo que empieza a tener mucho más sentido, ¿cierto? Oye, Dios te está dando promesas, te dio su Espíritu, te reveló a Jesucristo con el ánimo de que tú tengas la naturaleza, el comportamiento que Dios desea, para que por ella llegue a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Dios, esto ahora sí tiene claridad, o sea, Dios me da promesas preciosas por la excelencia y gloria de Cristo, ¿cierto?
con el ánimo de que yo tenga un comportamiento que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque hay otro comportamiento, el del mundo, que no es sino satisfacer las pasiones y los deseos. Entonces allá estamos en adulterios, fornicaciones, inmundicias, orgías, pleitos, iras, celos, contiendas, todo eso. Dice, ustedes fueron apartados de ese comportamiento del mundo para que tengan un comportamiento de acuerdo a Dios, para que tengan la naturaleza de Dios. Entonces uno dice, ahora como que estoy entendiendo de qué se trata mi salvación. Sigue diciendo acá, por esto mismo, debido a eso, a que ya no estoy en el comportamiento del mundo, porque el Señor me trajo y me puso en el reino de su amado Hijo, y me quiere dar su naturaleza mediante esas promesas, me quiere dar su comportamiento, dice, por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud. A la fe, Dios pide, añádele, virtud es dunamis, poder. Es un poder que te lleva a la acción, a dar evidencias. Vuelve a lo mismo, el Señor está diciendo, a la fe hay que ponerle, añadirle ¿qué? Evidencias. ¿Crees en algo que has oído, que has leído? Póngalo en evidencia. Hágalo y estarás creciendo correctamente. Entonces, a la fe hay que ponerle pilas. Pilas es energía. Pilas es un poder, una fuerza que el mismo Espíritu por la gracia de Dios te da. Pero tienes que tener el deseo de hacerlo. O sea, Dios te está diciendo, a ver, si has creído, añádele a eso el poder para hacerlo. Yo voy a estar contigo, te voy a ayudar, yo voy a darte mi gracia, que es ese poder. Pero necesito ver que tú quieres moverte, en obedecer, en hacer, en dar evidencias. Entonces, la fe tiene que dar evidencias mediante la virtud, mediante el poder. Dice, y a ese poder que te lleva a la acción, añádele conocimiento. Porque entre más conozco y le añado acción, ¿qué pasa? Pues estoy volviéndome una persona con el comportamiento de Dios. A medida que yo conozco las instrucciones de Dios y le estoy poniendo ganas a caminar de acuerdo a eso, pues estoy obteniendo la naturaleza de Dios. Todo es hilvana, es perfecto, es sencillo de entender. Sigue diciendo acá, al conocimiento póngale dominio propio. Lógico, yo en la medida que yo conozco y quiero caminar y Dios me da el poder para entrar en obediencia, a la vez voy a encontrar que necesito dominio propio, porque el mundo allá va a estar jalando, ¿o no? El mundo va a estar jalando a lo anterior, al comportamiento, a la otra conducta, para que tú te separes de lo que estás haciendo de acuerdo a Dios. Por eso necesitas el dominio propio. Recuerden que el dominio propio no es más que el Espíritu Santo cabalgando sobre ti. ¿En qué forma? El Espíritu Santo está sobre ti, guiando tu vida, usando las riendas. ¿Cuáles son las riendas? Las instrucciones de Dios. Entonces hay que ponerle dominio propio. O sea, en la medida que conozco y conozco, necesito que el Espíritu Santo esté guiando mi vida, para no volver a caer en los comportamientos del mundo y seguir de acuerdo a lo que Dios desea, un comportamiento que sea el mismo comportamiento de Dios. Al dominio propio, paciencia, o sea, póngale perseverancia. Yo no puedo decir que un día estoy dando evidencias de fe y otro día no. Nuestra vida cristiana comienza así, somos fluctuantes, a veces sí, a veces no, a rato nos acercamos a Dios, a rato no. Oro por una semana, me canso, leo por 15 días, me canso, entonces vuelvo y ahí estoy oscilando, pero Dios, a medida que va pasando el tiempo, las oscilaciones van siendo menores hasta que llega el día en que tus oscilaciones son tan pequeñas que pareciera que tu vida es constante. Siempre lees, siempre estás orando, siempre estás pendiente de una conducta de acuerdo a Dios, siempre pidiendo al Espíritu Santo ese poder para no volver a las conductas anteriores. O sea, estás ahí con el dominio propio y la perseverancia en tu vida. Paciencia es perseverancia. Y sigue diciendo acá, para que vean el proceso de salvación. Dice acá, dice, y a la paciencia piedad. ¿Piedad qué es? Que llegue un día en que pones a Dios como el centro real de tu vida. Eso es ser una persona piadosa. Una persona pía es una persona que pone a Dios como el centro de su vida en todas las áreas. Tenemos que llegar allá. Entonces Dios es el centro en el área de tus finanzas, es el centro en el área de las comunicaciones, es el centro, o sea, tu conducta en las finanzas, en las comunicaciones, en la misma sexualidad, en el trato a los demás, en la oración, en la lectura de la palabra, en todo esto es de acuerdo a Dios. Dios es el centro, lo lograste entronizar a Él realmente. Eso es ser una persona pía. Una persona impía es aquella en la que Dios no es el centro en algún área de su vida. Es impío en las finanzas, es impío en su caminar
con otras personas, es impío como esposo, es impío como esposa, es impío como hijo, en fin, no tiene a Dios. Bueno, entonces sigue acá diciendo que debemos añadir piedad, o sea, añadirle el que Dios sea el centro en nuestra vida y en cada área de la vida. Y dice acá que a la piedad debemos agregarle afecto fraternal. ¿Qué es el afecto fraternal? El afecto fraternal nace del aprecio. O sea, debes llegar a apreciar a todo ser humano, apreciarlo. Oiga, puede ser el perdido más terrible, no sé, el asesino, la prostituta, el hombre más degradado, la mujer más degradada, que puedas sentir aprecio por la persona. El amor fraternal se origina en el aprecio. Si tú no aprecias a todo ser humano, tú no podrás tener amor fraternal. Cuando el apóstol Pedro, ¿se acuerdan que el Señor Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que Pedro, ¿me amas? Esas tres preguntas, quiero que sepan esto. No está hablando del amor ágape ni del amor sacrificial, todas las tres preguntas. Hay dos de ellas en que Pedro le dice, Jesús le pregunta, Pedro, ¿tú sientes ágape por mí? O sea, ¿tú estás dispuesto a morir por mí? Y Señor, tú sabes que sí. Pedro, ¿tú estás dispuesto a morir por mí, a entregarte, sacrificar? Sí, Señor. Y al final el Señor le dice, Pedro, ¿tú me aprecias a mí? O sea, ¿tienes amor fraternal por mí? Jesús no le preguntó solo por el amor ágape que había en él. Jesús le preguntó por el aprecio que tenía también por él. O sea, ¿tú me das valía a mí? ¿Tú crees que tengo un alto precio para ti? Usted no podrá sentir amor fraterno si usted no primero aprecia a todo ser humano. O sea, le asigna un alto precio. Dios le ama, es una criatura de Dios. Entonces ahí viene Santiago diciendo, ¿ustedes cómo pueden alabar con una boca al Creador y con la misma boca hablar mal de la criatura del Creador? O sea, Santiago está poniendo el dedo donde se dice, óigame, si usted habla bien del Creador, lo alaba, le canta, lo bendice, pero usted maldice y habla mal de su criatura, por más que esté sucia, en usted no hay amor fraterno. En usted hay algo que no funciona. Hay un área en la que usted no ha crecido. Y si yo siento aprecio por alguien, aquí lo hemos dicho, el hecho de que yo le dé precio a alguien, inmediatamente hay ¿qué? Aceptación. Lo contrario a aceptación es rechazo. Cuando tú rechazas a alguien, en ti no hay amor fraterno por esa persona. No, sí, pero es que me ha hecho, me ha dicho, ha dejado de hacer, ha dejado de decir. No importa. Con todos sus pecados, con todos sus defectos, con todos sus faltantes, tiene un gran precio para el Señor. Es una criatura del mismo Dios tuyo. Entonces, fíjense, el aprecio da un fruto, una evidencia, es aceptación. Y si hay aceptación, hay buena gana para con la persona. Hay buena voluntad en servirle, en hablarle, en atenderla, en recibirla, en acercarse. Hay buena gana. De lo contrario, no tenemos amor fraterno. Y la buena gana hace que seamos amables. Miren cómo voy. Aprecio, aceptación, buena voluntad o buena gana y amabilidad. Dios es un ser maravilloso que tiene buena gana para con todas sus criaturas. Todas, aún el más perdido. Cuando Jesús nació, miríadas de ángeles cantaban, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad, ¿qué estaba diciendo? Buena gana. ¿Qué es eso? Aprecio, ¿qué es eso? Amor fraterno de Dios para la humanidad. A esa amabilidad, a ese aprecio, a esa cercanía, a esa aceptación que Dios da al ser humano, es lo que en hebreo se llama la belleza del Señor, la hermosura del Señor. La hermosura quiere decir la afinidad de Dios por el ser humano. Yo oigo a veces canciones que mis manos quisieran tocar el rostro del Señor. Digo, por favor, estas personas no tienen idea de quién es Dios. Están creyendo que con Dios hay un amor similar al amor humano y que vas a acariciar el rostro de Dios, por favor. Puede tener la música más linda, eso es absurdo. No, la hermosura de Dios no consiste en que Él sea llamativo físicamente, no. La hermosura de Dios tiene que ver con esa afinidad que Él tiene por el ser humano, independiente de cuán caído esté. David hablaba de la hermosura, él decía, yo quiero estar, ¿cierto?, habitando en tu tabernáculo santo para contemplar la hermosura del Señor. David decía, yo no me cansaré de contemplar cuánta afinidad tiene Dios por el ser humano, cuánta afinidad.
Qué buena voluntad la que Él tiene para con todo ser humano. Yo no dejaré de contemplar, de estar observando esa actitud de Dios, de aprecio hacia todo ser humano. Cuando nosotros tenemos ese aprecio por los demás, estamos llevando el olor al conocimiento de Cristo. Eso huele bueno, es como un perfume. El que usted sienta, no es una cuestión de aquí, sino que sienta aprecio por toda persona. Es un perfume. Tú exhalas un perfume en el mundo espiritual. Exhalas el olor a que conoces a Cristo. Cristo es amable. Cristo aprecia a todo ser humano. Cristo acepta a todo ser humano siempre y cuando se arrepienta. Cristo tiene buena voluntad por todo ser humano. Wow, eso tiene que llenar nuestro corazón y nuestra mente. Eso es el amor fraterno. Y una vez que hay amor fraterno, termina diciendo, y entonces habrá amor ágape, que es como la graduación en que tenemos la conducta de Dios. Porque Pedro, ¿de qué está hablando? De la naturaleza de Dios. Ustedes fueron llamados y para que alcancen la naturaleza, para que alcancen el comportamiento de Dios, ¿cierto? ¿Y cuál es la cúspide? Cuando yo logro alcanzar el comportamiento, la conducta de Dios, el amor ágape. Ahora, ¿está entendido esto? Uno dice, pues, increíble, agradable entenderlo, pero miren lo que sucede cuando no le ponemos atención a este proceso. No estamos autojuzgándonos, mirando evidencias. Dice entonces aquí la palabra, y esto es importante. Dice acá, en verso 8 dice, si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando en tu vida hay ocio, ¿qué es ocio? No querer hacer lo que hay que hacer. Y a veces nos volvemos ociosos espiritualmente, perezosos. Entonces dice, si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos. El ocio espiritual se acaba cuando le ponemos ganas a esto, o sea, nos revisamos. ¿Cómo está mi fe? ¿Hay evidencias? ¿Hay virtud? ¿Estoy conociendo? ¿Estoy teniendo dominio propio? Etcétera. Entonces, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Dios nos purifica de los pecados, de lo que hicimos en el pasado, para que podamos entrar a adquirir ese comportamiento que es de Dios. No para que me quede simplemente sin pecados y disfrutando, soy salvo, qué rico, ya no tengo cargo de conciencia, no soy culpable, yo vivo chévere. Cero Biblia, no me acoses con leer Biblia, no me acoses con orar, por favor, eso es legalismo, no me acoses con congregarme, no, yo tengo al Señor y estoy muy bien. ¿Han vivido esas épocas? Yo la viví, como cristiano la viví, en que dije, no quiero saber nada, yo estoy bien, tengo al Señor, no tengo culpas, soy limpio, me siento tranquilo, tengo paz con Dios, estoy bien. Y duré un año de ocio. Y al año vino mi esposa y me dijo, oiga, la gente se está perdiendo, Valderrama, afuera la gente está perdida, hasta la gente más cercana. Tengo unas mujeres que están estudiando conmigo y están perdidas del totazo, y usted, aquí en el ocio espiritual completo, cuídese, Valderrama. Entonces, nos dice acá, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. Cuando uno cae, es porque dejó de estar caminando en estas cosas: fe, virtud, conocimiento, paciencia, dominio propio, etc. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque hay personas que sienten que no han podido entrar, que no están plenas, que no hay satisfacción. Voy a buscar otra iglesia, voy a buscar otro pastor, debe haber otro ungido que sí me llene, pues hágale. Como dicen los mexicanos, la responsabilidad no es del ungido que busques, es tuya. El ungido tendrá que darte ejemplo, si es un verdadero ungido, de cómo él llena su vida y cómo camina en estas cosas, y te hará saber estas cosas. Y entrarás por una puerta grande, o sea, no es difícil entrar si estás en esto. Entonces dice acá Pedro finalmente, por esto no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Oiga, Pedro decía, le repetiré esto. Entonces es de las cosas que hay que repetir y repetir, y que tú leas y te examines y te examines. Y Pedro sigue diciendo por acá algo muy hermoso, dice, tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Estas amonestaciones despiertan.
Cuando decimos, oiga, estamos dormidos, Señor, sácanos del marasmo y despiértanos, Señor. Dios diría, ok, ¿quieren que los despierte? ¿Cómo está su fe? ¿Creen? Sí, yo creo. ¿Cómo estamos de evidencias? En esto no, en esto no, en esto no. ¿No tienes fe? Estás muerto, póngale ganas, viva. ¿O no? Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, Pedro sabía que ya estaba cercano a irse, como nuestro Señor me ha declarado. También procuraré con diligencia que después de mi partida podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro conoció cómo era el proceso. Entonces quiero animarles a que estemos y permanezcamos despiertos, nos ayudemos los unos a los otros. ¿Qué evidencias hay? Ahora, para eso hay que acercarse a alguna persona, intentar caminar con él. Mientras ustedes estén en Cuzumbo solos, llaneros solitarios, ustedes van a crecer muy lentamente. ¿Por qué? Porque a nadie le doy cuentas, nadie se da cuenta de cómo me comporto. Yo los veo aquí alzando manos, viniendo, cantando chévere, y puedo pensar, wow, gente maravillosa. Pero, allá en su vida cotidiana, que es donde están las verdaderas evidencias de fe, en cada área, en cada comportamiento estarán mostrando en qué están. Y entonces cuando yo me meto a caminar con otra persona, esa persona empieza a ver que mi vida no funciona igual y me va a decir, Gonza, perdona, pero en esto creo que no veo a Dios. En esto creo que tu fe es solo palabras, porque no veo el comportamiento de Dios que evidencie lo que crees. El Señor por eso nos mandó de dos en dos. Los mandó de dos en dos. Creo que nos manda esposo y esposa, ¿no? Porque creo que nos ayudamos. Las grandes amonestaciones en mi vida las recibo de Charo. Y sé que Charo de cuando en cuando recibe alguna amonestación amorosa mía, para que podamos caminar más y mejor y vivir despiertos en el mundo espiritual. Entonces puedes preguntarte hoy, ¿estoy dormido? ¿Y por qué estoy dormido? Y vas a encontrar la respuesta. Dios te va a decir, obedece, dé evidencias, camine, ponga el espíritu a su fe. La virtud está dispuesta para ti, el poder mío está dispuesto para que puedas llevar a cabo la acción y puedas estar coronado continuamente con la misericordia mía. Entonces, creo que esto es importante de cuando en cuando otra vez, como, a ver, ¿en dónde estamos? ¿Cómo estamos haciéndolo? Y saber que Dios en su amor está siempre esperando por nosotros. No está para condenar, sino para animar, para exhortar. Hey, vengan, es de esta manera, no te olvides. De pronto estás medio perdiéndote, venga pues. Entonces es una exhortación. Exhortar no es regañar, exhortar es acercar. Por eso el pastor lleva un palo que tiene al final una curva. A ese palo lo llaman cayado. ¿Y para qué es esa curva que tiene ese palo largo que él lleva en su mano, que muchas veces es más alto que el mismo pastor? Él coge la curvita que está arriba y la pone en el cuello de la oveja y la ala a que se meta al rebaño. Entonces sé que Dios hoy está poniendo callado en nosotros, diciendo, a ver, ¿cómo estamos? Hey, despiértate. Si te sientes vacío, si las cosas no funcionan, algo pasa. Con frecuencia hay personas que me preguntan, y hasta me llaman, personas que han estado en pandemia, y dicen, pan de vida, ¿por qué no crece? Pues sabemos que Dios tiene un tiempo, sí, pero indudablemente lo que Dios quiere hacer, lo va a hacer es a través nuestro. Entonces, si tú crees que las gentes para creer necesitan oír el evangelio verdadero, entonces tú debes estar orando a Dios diciendo, Señor, derrama misericordia sobre todos los perdidos, oh Dios, y que cuando oigan la gran salvación que tú diste, lo oigan de mi boca, tu poder, tu autoridad, les haga ver, conocer que eres el Dios verdadero y que tú, Jesús, eres el que el Señor envió. Y si tú estás orando, pues entonces cuando te encuentres personas que están pidiendo consejo, etcétera, les estarás dando el consejo y compartiéndole. Necesitas del Espíritu de Dios. Dios tiene misericordia contigo. Dios quiere ser el dueño completamente de todas tus circunstancias. Dios se compadece de lo que estás viviendo. ¿Querrías orar conmigo? Sí, por favor. Y le ayudamos a hacer una oración aceptando el señorío de Cristo y expresando su fe en que Jesús fue levantado entre los muertos. Y el Espíritu hará cosas porque estás creyendo, estás orando y estás haciendo, has creído que esa oración tiene una respuesta. Y entonces si estamos haciendo eso, pues aquí habría gente invitada por nosotros cada 8 días. Entonces te voy a decir algo fuerte. Si no crecemos, pues en parte tenemos que revisar nuestro comportamiento, ¿de acuerdo? Cada uno, revisar su comportamiento. Personalmente me he propuesto de una manera aún más decidida lo que antes había en mi vida, que persona que me encuentre, me pida cualquier consejo, pueda hablar con ella. Le estoy compartiendo de la salvación grande y la estoy llevando a orar.
Ustedes saben que estuvimos en Miami 10, 12 días y los últimos 5 días nos acostábamos 2 de la mañana casi todos los días. Con gente que decía, ¿me puedes dar un tiempo, Gonza? Claro que sí, con gusto. Contando su problemática, había alguna palabra de dirección del Señor para sus problemas y al final decía, ¿cómo estás? Tú sí oyes a Dios, tienes comunión con Dios, el Espíritu está en ti, Dios quiere estar contigo, Dios quiere estar dentro de ti, Dios quiere unirse a ti, Dios tiene misericordia de ti, vamos a orar, ¿te acompaño? Sí, por favor, Gonzalo. Necesitamos tener hambre de alma. Entonces, ¿estamos dispuestos? Estamos dispuestos a ser despertados, a volver a ese primer amor en que nuestra fe eran solo acciones. Yo me acuerdo cuando yo conocí al Señor, oye, ¿qué hay que hacer? Bautizarse. ¿Y cuándo dónde hay bautismo? ¿A qué hora es el bautismo? Quiero bautizarme. Vea que hay que leer Biblia, listo, ¿por dónde arranco? ¿No? Que arranque por el Nuevo Testamento. Leía 18 horas diarias. ¿Qué más hago? No hay que congregarse, no faltaba congregación. Vea que el 10% de lo que Dios pone en tu mano es del Señor. ¿Cómo? Pues es para el Señor. O sea, era un amor en el cual actuábamos de una, queríamos agradar a Dios, éramos personas que nos lanzábamos al vacío por fe y vimos a Dios honrando nuestra fe. De manera que es lo que Dios necesita recuperar de nosotros, esa fe que daba evidencias, y quería dar evidencias inmediatamente. Compartía yo del Señor a toda persona que me encontraba, y no tenía ningún elemento doctrinal, solo les contaba mi testimonio, parecía un loro por todo lado, pues, hablando de lo que ha pasado. Hasta a mi mamá le compartí en esa época y me dijo, pues si a usted le sirvió me alegra por ti, pero a mí me deja quieta y me respeta, yo tengo mis creencias. Le dije, listo señora, no hay problema, pero le compartí a ella, hasta ella me atreví a compartirle, de manera que era fe que daba evidencias, era este proceso, y a veces lo hemos olvidado y nos quedamos cortos y vemos de pronto a gente más nueva que nosotros en el Señor obrando y uno dice, ¿qué me pasó a mí que estoy como parado y este está caminando, este va volando? Sí, va volando porque tiene ese primer amor en el que evidencia su amor. Algunos hemos perdido eso y tenemos que recuperarlo y con ganas, con diligencia, esto es para allá, y hacerlo y tirarnos a ese vacío. La carne siente vacío en creerle a Dios y Dios va a salir en respuesta. Finalmente, cuando hacemos eso, vamos a tener muchos comentarios en contra. La misma familia será la primera que viene en contra. Pero no dejes de hacerlo, honra a Dios antes que a las personas. Venimos de Miami y fuimos debido a que el hijo menor nuestro que vive en Australia, ustedes lo conocen, la mayoría lo conocen, sintió honrar a Charo como nunca antes lo había hecho y sorpresivamente nos dijo, papá, yo tengo una sorpresa para mi mamá, quiero que ustedes estén en Miami, voy a viajar a Miami con Marisa porque quiero celebrarle a mi mamá su cumpleaños. ¿Cómo? Sí, pues, qué bueno, ya le comentaste a tu mamá, ¿no? Y pues comenta, le dijo, sí, pero es una sorpresa, ya sé en qué momento lo haré. Y vimos a un hombre honrar a Charo de una manera maravillosa. En esa época, que eran niños, Samuel era un bebé, creo que fueron épocas muy difíciles en que vivir de fe era casi suicida, pero honramos a Dios. Y Samuel fue un hombre como hijo, pudo ver a Dios y pudo conectarse con Dios en su vida. ¿Qué es lo que un hijo honra realmente en un padre, en una madre? Que su papá y su mamá lo hayan conectado a esa vida con Dios, con el Dios vivo. Y eso es lo que hará que ellos digan, yo vi a mi papá creer, vi a mi mamá creer, me enseñaron de ello y eso me conectó también a Dios. Yo pude tener fe en Dios. Y el último día para despedirnos, de manera que nos están esperando con el desayuno, dispuesta a la mesa, muy, muy bien servidos, y pusieron una tortica con una vela en el centro, era todo lo que había de torta. Y nos cantaron el Happy Birthday, pues hubo el abrazo, en fin, y nos sentamos a desayunar. Y cuando estábamos desayunando, se me dijo, yo quiero decir unas palabras y las voy a decir en español y en inglés para que mi esposa oiga. Y él empezó a hablar y dijo algo como esto, dijo, papá y mamá, quiero que sepan que en mi corazón es una certeza absoluta que todo lo que soy se lo debo a ustedes y al Dios que me presentaron. No hubiera podido ser nada de lo que hoy en día soy si no hubiera tenido una mamá y un papá como fueron ustedes. Nunca olvidaré un uniforme siempre espectacular, limpio, no le faltaba nada. Siempre llegaba del colegio a una casa absolutamente ordenada y limpia. Siempre tuve una excelente comida. Y mamá, detrás de esas cosas tan sencillas, había tanto trabajo que solo hoy en día puedo reconocerlo y quiero reconocerlo. Mamá, gracias. Papá, gracias. Estábamos Charo y yo llorando. Y entonces, estando en la mesa, dijo, papá, mamá,
En 25 años, ¿cuántas veces me compraron zapatos ustedes? Ya no sé, papá, muchas veces. Es un honor y es nada poderte regalar, papá, mamá, un par de zapatos. Mamá, es nada. Y me siento honrado de haberte podido comprar un par de zapatos. Entonces fue un tiempo maravilloso, pero eso nos animó fue a la fe. La fe no vendrá vacía. Dios honra esa fe. Y Dios hará que sus hijos algún día digan, estoy caminando con un Dios que me habla y que es maravilloso, porque un día vi tu fe, porque nunca dejaste de hablarme, porque nunca dejaste de mostrarlo. Las evidencias son ese poder, y ese poder no solo agrada a Dios, sino que las evidencias marcan a la gente que nos rodea, las marcan. Tú estás marcando a tus hijos con tu fe que da evidencias, tú estás marcando a familiares, a vecinos. Las evidencias, las acciones de tu fe marcan, son un carácter impresionantemente fuerte y deja impresión en los que te rodean. Entonces quiero animarles porque hay cosas muy grandes que deja la fe detrás de nosotros. Gracias, Señor. Bendito seas, Padre de gloria. Gracias.